Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. La Biblia enseña que Jesucristo viene otra vez. Vamos a ver las razones bíblicas porque yo creo en la segunda venida de Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios. Jesús hablando. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube, que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer». Es la promesa que Jesús volverá un día en el futuro a esta tierra. También en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia: «En los días finales, en los cuales estamos hoy, vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación». Es cierto, hay gente que no cree en la venida de Jesucristo. Pero Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13 dice: «En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». El Nuevo Testamento habla más de 300 veces de la venida del Señor Jesucristo. Hay religiones que dicen que Jesucristo no vendrá en forma literal o visible o físico. Algunos enseñan que Jesucristo solo vendrá en espíritu o en forma invisible. Pero la Biblia enseña que Jesucristo regresará en una fecha desconocida en forma literal y física. Una buena regla de interpretación bíblica es esta: si el sentido literal tiene buen sentido, no busque otro sentido. Las promesas del retorno de Jesucristo deben ser entendidas literalmente. Se cumplirán. Si el sentido literal tiene buen sentido, no busque otro sentido. Ahora, yo sé que la Biblia utiliza lenguaje figurativo, o sea, simbolismos, para explicar ciertas cosas. Por ejemplo, Jesús dice: «Yo soy la puerta». Pero esto no significa que Jesús es una puerta de madera, sino que Él es la entrada al cielo por medio de la fe en Él. También Jesús dice: «Yo soy el agua de vida». Esto no significa que Jesús es literalmente un vaso de agua, de líquido, sino que la sed espiritual de una persona puede ser satisfecha por medio de la fe en Cristo, por medio de aceptarlo como su Salvador personal y experimentar el perdón de sus pecados. Juan el Bautista, el gran predicador, dijo: «Mire, aquí viene el Cordero de Dios». Jesús no es una oveja literal, sino es el sacrificio en nuestro lugar, en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Entonces la Biblia utiliza términos figurativos para explicar verdades espirituales. Pero el regreso de Jesucristo es una promesa que debería ser entendida literalmente. Jesucristo vendrá otra vez, tal como se fue. Como leímos en Hechos 1:11, este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo,
vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Quiero explicar en una manera muy sencilla los tres términos que hablan de la venida de Jesucristo: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Yo sé que para el que no sea creyente o para la persona que no lea la Biblia, estos tres términos no significan nada. Por eso voy a explicar estas tres creencias en lenguaje cotidiano, sin apoyarme en términos teológicos pocos entendidos. Recientemente, un oyente en este programa me escribió y me pidió que explicara qué es lo que significan estos tres términos. Entonces, en pocas palabras y sencillas, hablemos de estas tres creencias acerca de la venida de Jesucristo. Fijémonos primero en los prefijos de estas palabras. La palabra básica es milenio, que significa 1000 años. Milenial, milenio, habla de 1000, del número 1000 años. Y nosotros decimos premilenial. Pre significa antes. O sea, premilenialismo es la creencia que Jesucristo viene antes de su reino milenial de 1000 años sobre la tierra. Cristo viene antes y luego reina en forma personal. Postmilenial. Post significa después. Esta creencia enseña que Jesús viene después del reino milenial. Que el reino milenial es algo figurativo, no es literal, y ahorita en este momento existe y Cristo está en el cielo, y al cumplir este reino milenial, pues Cristo vendrá para terminar el tiempo y reinar eternamente. Postmilenialismo. Y luego amilenialismo. El prefijo a significa no, que no hay. Amilenialismo cree que Cristo Jesús no reinará sobre la tierra por 1000 años, literalmente, que el reino de Jesucristo es solo espiritual. Jesucristo está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, y Jesús está reinando desde el cielo y nosotros, su iglesia, estamos aquí cumpliendo su reino. Bueno, ¿cuál es correcto de estas tres creencias? ¿Cuál es bíblico? ¿Qué quería decir Jesús cuando él dijo que Él vendría otra vez? ¿Qué quería decir? Desde ahora yo quiero decirles que yo soy premilenialista. Yo creo que Jesucristo vendrá antes del reino milenial y Él mismo reinará desde Jerusalén por 1000 años sobre el trono de su antepasado David. Nosotros estaremos aquí en la tierra con Él y seremos servidores en su reino como alcaldes, capitanes, líderes, gobernantes, ministros y otros puestos de servicio. La Biblia dice que reinaremos con Cristo. Bueno, primero vamos a enfocarnos en esta palabra postmilenialismo. La creencia que Jesucristo vendrá después del reino milenial. Aquel reino de 1000 años, Cristo viene después, según esta creencia. Esta creencia tiene muy pocos seguidores hoy en día. Pero hace unos 120 años, alrededor de 1900, muchos predicadores predicaban que nosotros mismos, no Jesucristo, sino nosotros mismos, tenemos que establecer el reino de Dios sobre la tierra y hacer la tierra un buen lugar para que Cristo pueda regresar y establecer su eternidad aquí con nosotros. Que nosotros debemos salir y buscar seguidores y convertir el mundo para Cristo. El mundo llegaría a ser un lugar cada vez mejor, más pacífico, más bendecido, una edad dorada de dominio cristiano. Y al final de nuestra labor, Jesucristo podría venir para reinar eternamente. Según ellos, los postmilenialistas, este periodo de 1000 años es solo simbólico. Significa un largo tiempo. Es obvio que para ellos significaba más de 2000 años,
porque empieza con la primera venida de Cristo, cuando Él vino para morir en la cruz, y continúa hasta el día de hoy, que son un lapso de aproximadamente 2000 años. Los seguidores de esta creencia también enseñan que las profecías de la venida de Jesucristo y su reino son simbólicas y no deben ser interpretadas literalmente. Pero con dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, guerrillas por todo el mundo en los últimos 50 años, pandemias, terremotos y persecuciones contra el cristianismo, es obvio que el mundo no está mejorándose, sino va de mal en peor. Por eso, hoy día no hay muchos predicadores de esta creencia. Es una idea errónea que Jesucristo vendría después de que nosotros establezcamos el reino para Él y luego que Él vendría para recibirlo. No va a ser una posibilidad. Jesucristo mismo predijo que el mundo no se haría mejor antes de su venida, sino que se volvería peor cada día más. Y esto se está cumpliendo ahora mismo. Entonces recordemos el lema. Si el sentido literal tiene buen sentido, no busque otro sentido. El postmilenialismo trata de hacer el reino del Señor algo simbólico. Entonces es una idea errónea, una creencia que no es bíblica. Luego hablemos de amilenialismo, aquella creencia que dice que no hay milenio o reino milenial literal, que solo es un reino espiritual, con Jesucristo en el cielo y nosotros, sus seguidores, aquí en la tierra. Y todavía hoy día hay muchas personas que enseñan esta creencia. Esta creencia enseña que como Jesucristo está sentado en el trono, en el cielo, que ahí está reinando, y que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos el reino de Cristo sobre la tierra. Bueno, es cierto que Jesucristo está sentado a la diestra de su Padre en el cielo. Y es cierto que nosotros, los creyentes, somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero esto no anula la promesa y la profecía que Jesucristo reinará sobre esta tierra desde Jerusalén por un tiempo literal de 1000 años. Dios hizo promesa a David, aquel gran rey de Israel, que su hijo, su descendiente, hablando de Jesucristo, reinaría sobre su trono en Jerusalén y Dios cumplirá sus promesas. Salmo 89:3, una promesa a David, dice: He hecho un pacto con mi escogido. Le he jurado a David mi siervo. Estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Vea, Dios hace promesa a David que Él va a establecer su trono, su reino, por todas las generaciones. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. Segundo de Samuel 23:5 también dice, David dijo, Dios ha hecho conmigo un pacto eterno y será cumplido. David creía con toda confianza que Dios cumpliría su promesa a él, que un descendiente de él reinaría por toda la eternidad, y aquel descendiente, por supuesto, es Jesucristo. El amilenialista, aquel que dice que no hay reino milenial, él dice que las profecías pasadas eran literales y se cumplieron, pero que las profecías futuras, que todavía no son cumplidas, son espirituales y no serán cumplidas literalmente. Pero yo pregunto, ¿quién es aquel? ¿Quién es tal persona para decidir si Dios cumplirá sus promesas o no? Dios no miente, y tal como ha cumplido las promesas pasadas, también cumplirá las promesas futuras, las profecías futuras. Amén por esto. Dios cumplirá su palabra. Las profecías acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron, tal como el hecho que Él nacería en Belén, que nacería de una virgen, que sería descendiente de David, que moriría por el pecado del pueblo,
que resucitaría de los muertos, todo esto se cumplió. Por tanto, todas las profecías futuras también serán cumplidas, aunque todavía no ha llegado el momento. Pero en un momento hecho por Dios, decidido por Dios, en el calendario de Dios, se cumplirán estas profecías futuras. Tenga fe en la palabra de Dios. Bueno, hemos hablado de postmilenialismo, que Cristo vendría después del reino. También hablamos de amilenialismo, que no hay un reino literal de Cristo, que es solo algo espiritual, simbólico. Pero ahora llegamos al tercer punto, o la tercera palabra que estamos considerando, y es premilenialismo. Y esto, de nuevo, es lo que yo creo que la Biblia enseña. La interpretación bíblica que Jesucristo vendrá otra vez a la tierra en forma visible y física y establecerá su reino por 1000 años con su trono en Jerusalén. Y nosotros, los creyentes, reinaremos con él. Voy a leer en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, acerca de este reino de Jesús. Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, o sea, al anticristo, ni a su imagen, su estatua, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos, hablando de los inconversos, no volverán o no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder o potestad sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Palabra de Dios, Apocalipsis 20, del 4 al 6. La venida futura de Jesucristo contiene dos eventos: el rapto y el retorno. El rapto de la iglesia podría ocurrir en cualquier momento. El rapto es el próximo evento profético que se cumplirá. Debemos estar en espera cada día por el rapto de la iglesia, cuando Cristo vendrá para arrebatarnos y llevarnos a su presencia. ¿Qué es el rapto? Bueno, dos pasajes bíblicos lo describen. Dice 1 de Tesalonicenses 4:15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, los resucitados, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Puede fijarse ahí que cuando Cristo viene hay dos grupos, los muertos y los vivos. Ambos son creyentes. Los creyentes que ya han muerto serán resucitados. Y nosotros, los creyentes que todavía estamos aquí con vida, seremos transformados y junto con los resucitados, ambos seremos arrebatados a la presencia del Señor en el aire y seremos llevados al cielo con Él. 1 de Corintios 15:51 es el otro pasaje que quisiera leer. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros, los vivos, seremos transformados porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Recibiremos cuerpos glorificados, cuerpos nuevos, cuerpos que no conocerán la muerte más.
en aquel día del rapto, cuando Cristo viene para resucitar a los muertos y transformarnos a nosotros. Este es el rapto. Y nosotros estamos esperando el hecho de esta profecía en cualquier momento. Luego viene un periodo de 7 años que se llama la tribulación. Durante estos 7 años el mundo pasará por una serie de tragedias, de catástrofes, de juicios, pestilencias, castigo, todo de la mano de Dios sobre la tierra. El anticristo reinará sobre el mundo durante este tiempo de 7 años. Nosotros estamos con Cristo en el cielo, debido al rapto, fuimos llevados al cielo, y luego el mundo está aquí sufriendo el tiempo de la tribulación. Al final de la tribulación, luego viene el retorno de Cristo. Recuerda, yo dije, la venida de Cristo tiene 2 partes. El rapto antes de la tribulación, el retorno de Cristo después de la tribulación. Cristo vendrá a la tierra. Esta vez sí, Él tocará la tierra en el Monte de los Olivos. Y Él establecerá su reino por 1000 años en la tierra en su retorno. Él vendrá en gloria, en poder. Él derrotará al anticristo en la batalla de Armagedón. Luego Él lo echará al lago de fuego. Y Él tomará a Satanás. Jesucristo tomará a Satanás y va a encadenarlo y echarlo al abismo. Luego Jesucristo va a juzgar a las naciones sobrevivientes que no murieron durante la tribulación. Habrán sobrevivientes y Él va a juzgarlos y separarlos en ovejas y cabritos. Ovejas entran al reino, cabritos van al infierno. Creyentes y no creyentes. Y después Él establecerá su reino por 1000 años sobre la tierra. Y Él reinará desde Jerusalén, sentado en el trono de su antepasado David. Y nosotros, los creyentes, reinaremos con Cristo en su reino. Apocalipsis 20 dice que esta es la primera resurrección. Gracias a Dios que toda persona que tiene a Cristo como su Salvador participará en la primera resurrección. Durante este tiempo de 1000 años, y son 1000 años literales, un reino literal sobre la tierra, no habrá más guerra en la tierra durante este tiempo de 1000 años. Los animales no se comerán uno al otro. El león y el oso comerán pasto o heno, como la vaca, el caballo, la oveja come. El niño pequeño podrá tocar la víbora sin sufrir daño. No habrá daño ni peligro en toda la tierra, porque será el reino del Señor. El diablo está atado, encadenado allá en el abismo. Por eso él no puede causar tragedias y tentar a pecar y todas las cosas que él hace hoy día. El mundo conocerá la paz verdadera por primera vez en la historia, porque Cristo estará reinando. Entonces, para hacer más o menos una línea de tiempo y entenderlo un poco mejor quizá, vamos a fijarnos aquí de esta forma. Estamos hoy día en la época de la iglesia. Estamos esperando la venida de Cristo en el rapto. En cualquier momento, Cristo viene del cielo, resucita a los muertos y nosotros los que vivimos todavía seremos transformados y seremos arrebatados a la presencia del Señor. Luego viene 7 años de tribulación, cuando el anticristo va a reinar sobre la tierra. Al cumplir estos 7 años, luego Cristo viene otra vez del cielo con nosotros, porque ahí estamos con Él, para establecer su reino sobre esta tierra. Para establecer su reino, Él tomará a Satanás y lo echará al abismo encadenado. Él tomará al anticristo y lo echará al lago de fuego. Él juzgará a las naciones sobrevivientes y Él cambiará el carácter y el parecer de los animales para que no se hagan daño uno al otro y habrá paz en toda la tierra. Y luego tendrá un tiempo de 1000 años literales Cristo reinando sobre esta tierra. Voy a leer 2 pasajes en conclusión que habla de este reino. Es maravilloso. Escuche lo que dice el libro de Isaías.
Los profetas del Antiguo Testamento hablan mucho de este reino del Señor. Isaías 2:2 dice así: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. Obviamente Jerusalén será elevado, será el monte más alto, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Desde todo el mundo viajarán a Jerusalén para adorar a Jesucristo, el Rey. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí el Señor nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para poder. En otras palabras, no habrá armamento de guerra, sino que todas estas herramientas serán utilizadas para cultivar, para la agricultura. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Como he dicho, será conocida la paz en toda la tierra. El otro pasaje se encuentra en Isaías 11:6. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos. ¿Vivirá junto un lobo con un cordero hoy día? No, de ninguna forma, pero en aquel día sí. Y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. Un niño pequeño puede jugar con cualquier de esos animales. La vaca pastará cerca del oso. El cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá heno o pasto como las vacas. El bebé jugará el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o que haga daño. La tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David, que es el Señor Jesucristo, será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Así será el reino literal, milenial, de 1000 años del Señor Jesucristo. Esto es el premilenialismo. Este es el reino milenial de Jesucristo. Es maravilloso. Es bíblico. Es prometido por Dios. Creyente, tenga fe en la palabra de Dios. Todo lo que hemos visto en este estudio solo tiene valor en su vida si usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal. Dios ha hecho todo lo posible para salvar al hombre y darle vida eterna y herencia en su reino. Dios le ofrece a cada persona gratuitamente el regalo de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Oyente, si nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, yo le invito a que lo haga ahora mismo. Abra su corazón a Dios. Confiese sus pecados al Señor Jesús. Dígale: Señor Jesucristo, perdóname por medio de su sangre derramada en la cruz de Calvario. Perdona mis pecados. Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador. Entra en mi vida. Sálvame, Jesús. Quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Por favor, oyente, haga esa oración en sus propias palabras y acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Y Él le salvará en este mismo momento, le dará paz y propósito en la vida. Y todas estas promesas y profecías futuras del reino del Señor serán cumplidas en su vida también. Que Dios nos ayude a seguir adelante en sus caminos hasta que Él venga para recibirnos.
Padre Dios, te doy gracias por tu palabra que explica tan claramente las promesas tuyas. Y pido, Señor, que tú lleves este estudio al corazón de cada oyente para que sea de bendición espiritual en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo y le pido un favor que usted comparta este mensaje, este estudio con otras personas por medio de su teléfono, su iPad, su computadora, tal como sea. Y también ponga un gustarse allí para que nosotros sepamos que usted está escuchando los estudios que estamos transmitiendo. Que Dios le bendiga.